Hola, soy Ana Burgos, médica especialista en medicina interna. Trabajo en el Hospital Central, en el servicio de medicina interna y en el servicio de emergencias, y también soy miembro de la unidad de ACV. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que nos atraviesa a todos, que es la atención del accidente cerebrovascular. Los objetivos que he planteado para esta clase es reconocer un accidente cerebrovascular, la evaluación inicial utilizando escalas diferentes desde la parte prehospitalaria y la intrahospitalaria, lograr realizar una derivación oportuna con todos los requisitos que esta necesita, conocer sobre los tratamientos disponibles actualmente según la bibliografía. Vamos a hablar sobre el manejo intrahospitalario que se realiza una vez que el paciente llega al hospital, y hablaremos también sobre prevención secundaria. El ACV, según la World Stroke Organization, es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad a nivel mundial, y es la tercera causa de muerte y discapacidad combinadas a nivel mundial. Tiene una alta incidencia de aproximadamente 12 millones de nuevos casos por año, de los cuales 6 son fatales, 6 millones. Tenemos que, dadas las circunstancias de la consulta tardía, la falta de tratamiento oportuno, muchos de estos pacientes viven con secuelas. Aproximadamente 100 millones de personas en el mundo viven con secuelas de ACV. Se calcula que en Argentina cada 4 minutos se produce un ACV. Y sabemos todos que esto genera un alto costo en salud, dada la discapacidad que genera en la población. ¿Qué es un ACV? Bueno, el ACV comprende varios tipos de enfermedades, de las cuales el origen común es el origen vascular. ¿Qué significa? Que por una obstrucción en la circulación de sangre o por la ruptura de algún vaso sanguíneo, se produce una disminución del flujo sanguíneo a nivel del cerebro, y esto genera una afectación que puede ser transitoria o permanente de la función del cerebro. Y esto genera que exista un daño focal o generalizado. Tenemos que principalmente existen dos tipos de ACV. El isquémico, que es en el cual se obstruye un vaso sanguíneo y representa un 85% de los casos, y el hemorrágico, un 15% de los casos, en los cuales un vaso sanguíneo, por distintas causas, se rompe. Con respecto al ACV isquémico, bueno, nosotros tenemos que el flujo sanguíneo cerebral normal, para que el cerebro funcione con total normalidad, ronda entre 60 a 80 mililitros cada 100 gramos por minuto. Cuando este flujo sanguíneo disminuye, entra en un estado de oligoemia el cerebro, lo cual lleva a un estrés oxidativo y daño neuronal. Y se producen distintas lesiones. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el centro, que le llamamos core, que es el centro en el que se produjo una caída mayor de la circulación sanguínea, menos de 10 mililitros cada 100 gramos por minuto, y en esta zona se produce un infarto celular, una muerte neuronal irreversible. Pero tenemos alrededor una zona en la cual hay oligoemia, es decir, hay tejido en el cual tiene un flujo un poco mayor, menor de 30 mililitros, pero es un tejido salvable, recuperable, si uno instaura un tratamiento a tiempo, ¿sí? Esto permite que esa zona de penumbra, si uno utiliza o aplica un tratamiento oportuno, pueda recuperarse, disminuyendo así las secuelas neurológicas. Tenemos que tener en cuenta que cada minuto que se pierde en la consulta son
aproximadamente 2 millones de neuronas que se pierden. Por eso insistimos que tiempo el cerebro. Existe una cadena de sobrevida que llamamos, que son los distintos actores, desde la consulta, desde que el paciente manifiesta alguna sintomatología hasta que es atendido. Cuando la persona manifiesta alguna sintomatología, rápidamente consulta o activa un llamado. En la misma consulta se puede hacer una detección utilizando distintas escalas, y esto activa mediante una comunicación el servicio de traslado, ¿sí? Este traslado se realiza hacia los centros más cercanos que puedan suministrar al paciente un tratamiento oportuno, es decir, centros especializados. Ese traslado debe ser con una prenotificación para que una vez que llega al hospital pueda realizarse todo lo que continúa, imágenes y estudios y evaluaciones de forma más rápida. Se obtienen datos según la tomografía, según los estudios que se hayan realizado, y en base a eso se toma una decisión para otorgarle algún tratamiento al paciente y de esta manera poder posteriormente hacer búsquedas etiológicas, prevención secundaria y facilitar la inserción del paciente en la sociedad. En las distintas guías se disponen diferentes recomendaciones, en las cuales se habla y se insiste mucho sobre el trabajo protocolizado, preestablecido, lo cual va a permitir que se pueda evaluar y trasladar rápidamente hacia un centro seguro y que pueda brindarle lo necesario al paciente. También realizar programas de entrenamiento en la institución para justamente disminuir los tiempos de traslado y siempre prenotificar al centro receptor. La derivación tiene que ser coordinada a los centros que le puedan brindar al paciente el tratamiento que requiere, sea trombólisis o sea trombotomía, que después lo veremos más adelante. Y también la otra recomendación es que se utilicen diferentes escalas rápidas para detectar precozmente un ACV. Entre ellas tenemos Cincinnati, Los Ángeles, FAST. Todas estas recomendaciones son de un grado alto de evidencia. Pero ¿qué podemos hacer nosotros cuando un paciente consulta, sea en un centro de salud, en un hospital de menor complejidad o uno de mayor complejidad? El primero que no debemos olvidarnos siempre es el ABC, ¿sí? Evaluar la vía aérea, la respiración y la circulación. Asegurarnos que tenga, obviamente asegurar la vía aérea, y si es un paciente que ya consulta con trastorno de conciencia y tenemos una escala de Glasgow de menor a 8, tendríamos que proceder a intubar. En cuanto a la respiración, no le colocamos o no tiene indicación de suministrarle oxígeno a todo paciente con sospecha de ACV, solo ante una saturación menor a 94%, ya que la sobrecarga también de oxígeno aumenta el suministro. En realidad, el excesivo de oxígeno puede aumentar el daño a nivel neuronal. Con respecto a la circulación, medimos presión, la frecuencia cardíaca. Tratamos de no utilizar fluidoterapia salvo situaciones de hipotensión, ¿sí? No administrar fluidos excesivos, porque justamente generamos también sobrecarga de volumen. Y muy importante, no descender la presión arterial, ya que el cerebro tiene mecanismos de autorregulación que le van a permitir mantener la presión de perfusión cerebral. Entonces, por eso es importante no descender la presión y no administrar nada bioral al paciente hasta que sea trasladado y
Hablamos de algunas escalas rápidas que se podrían utilizar como protocolo para la atención. Entre ellas tenemos estas dos, Cincinnati y FAST, que es una evaluación rápida sobre algún déficit que pueda manifestar el paciente y que a nosotros nos permita agilizar y activar el código de ACV. Por ejemplo, en la FAST hace referencia la F a cara, face, que tenga alguna simetría facial, se le cae el labio. La A tiene que ver con los brazos, si tiene alguna dificultad en los brazos para movilizarse. La S, el habla, dificultad para hablar o que no puede hablar. Y la T hace hincapié en el tiempo, el llamado urgente al servicio coordinado o traslado urgente. La Cincinnati también lo mismo, desviación de la comisura labial, o si tiene alguna debilidad en algún miembro superior o una alteración en el habla. Todas estas, sea un punto que la presente, ya tiene alta sospecha de ACV y tenemos que derivar rápidamente a un centro especializado. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer una vez que un paciente consulta en nuestro centro de atención? Hacer una escala. El paciente va a venir con algún déficit para el habla, la motricidad, alguna debilidad. Entonces nosotros implementamos alguna de las escalas, Cincinnati o FAST. Medimos la glucemia, porque también puede ser un paciente que tenga hipoglucemia y esto pueda simularlo en una ACV. Medir la tensión arterial también, para ver qué valores, que no tenga hipotensión, y recordar que si tiene hipertensión tratar de no descenderla. Y recopilar antecedentes, muy importante, recopilar todos los antecedentes que tengamos en relación a patologías previas, por ejemplo migrañas, epilepsia, medicación que tome, si toma anticoagulantes principalmente, qué funcionalidad tenía, si era una persona postrada en una cama o trabajaba, y también hay datos familiares de contacto, algún teléfono de algún familiar, ¿sí? Y una información también muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, pero a nosotros nos permite tomar decisiones, es la hora de inicio de síntomas, la hora cero, le llamamos. Una vez con estos datos, no olvidarnos de llamar rápidamente a emergencias, ¿sí? Y una vez que llegue la ambulancia, otra cosa muy importante es que al momento del traslado el familiar también lo acompañe en la ambulancia al paciente, ya que él puede otorgar mayores datos al personal que lo va a recibir en el hospital. Tenemos otras situaciones, otras entidades o patologías que simulan ACV y no es un ACV, que se llaman los mimics o los simuladores. Como hablamos recién, la hipoglucemia puede ser una de ellas, la hipotensión arterial, neoplasias, convulsiones. Muchas convulsiones generan una parálisis posterior que se llama parálisis de TOD, que puede durar unas horas y simular un ACV. Procesos infecciosos como encefalitis, abscesos también pueden simular un déficit. Síndromes conversivos, migrañas y algunas drogas también pueden generar algún déficit neurológico y simular un ACV. Entonces son situaciones que uno tiene que tener presente, pero lo mismo deberían trasladarse para completar toda la evaluación. Puede pasar que también el paciente ingresa a nuestra consulta y los síntomas desaparecieron al cabo de unos minutos. Puede ser que estemos ante un accidente isquémico transitorio, es decir, un territorio del cerebro momentáneamente tuvo una obstrucción de la circulación sanguínea, manifestó síntomas y posteriormente vuelve a circular sangre y deja de tener los síntomas. Para esto tenemos también escalas. Esta escala es ABCD2, en las cuales tiene en cuenta la edad,
los valores de presión sanguínea, la clínica que tenía, la duración y la diabetes. Para ello se les otorga cierta puntuación y según el puntaje final puede ser leve, moderado o severo. Esto tiene que ver con el riesgo de ACV que pueden tener dentro de las primeras semanas. Por ello es importante que aunque hayan desaparecido los síntomas, lo mismo se traslade a un centro especializado para continuar su estudio. Porque puede ser que sea transitorio, pero más tarde desarrolle nuevamente la sintomatología, ya sea un ACV. Para volver a refrescar y repetir y no olvidarnos las recomendaciones sobre la atención prehospitalaria, importante es realizar la prenotificación, no olvidarnos, más allá de todo lo que hablamos del ABC, de la oxigenoterapia solo cuando es menor de 94%, tratar de colocar una vía periférica, pero no tiene que ser algo que nos demore el traslado, tomar todos los datos posibles y la hora de inicio de esos síntomas, pero es muy importante que una vez que se va a trasladar se prenotifique al centro que lo va a recibir, porque de esta manera el centro está preparado para la recepción y puede agilizar todo, imágenes, laboratorio, atención. ¿Y qué es lo que no está recomendado que hablamos recién? Administrar de forma excesiva líquidos, es decir, poner vías para administrar sueros y sueros, no. El descenso de la presión arterial, no tampoco administrar soluciones destrozadas a los pacientes que no tengan la glucemia baja. Tampoco darles ningún tipo de medicamento bioral, ni aspirineta, ni atorvastatina, nada. Y principalmente no demorar el traslado para poder realizar alguna de estas otras cosas, ¿sí? Llega la ambulancia, se traslada el paciente. Estos son algunos algoritmos con los cuales trabajamos, hay diferentes, cada centro tiene el suyo también, pero para mostrarles cómo sería el manejo. Por ejemplo, este es un algoritmo del manejo prehospitalario que utiliza el Servicio Coordinado de Emergencias, en el cual, fíjense que ante el llamado, la respuesta no debe durar más de 1 minuto y medio, ¿sí? Y en 8 minutos debería estar la ambulancia en el domicilio. Mientras tanto, el receptor del llamado puede ir haciendo ciertas preguntas que va orientando sobre el algún déficit y de esta manera, por supuesto, activar el código rojo o código de ACV. Una vez en el domicilio, no debería demorar más de 7 minutos, ¿sí? 15 minutos como mucho para poder empezar el traslado hacia el centro receptor. Justamente con todo lo que ya habíamos hablado en cuanto a la valoración y la prenotificación, en la cual no tienen que faltar datos como nombre, edad, sexo, los síntomas, el valor de azúcar, el valor de la presión y el tiempo de inicio de los síntomas. Y en cuánto tiempo va a estar llegando al centro también para que ellos sepan cuándo estarían recibiendo la ambulancia. Y con respecto a centros en los cuales, por ejemplo, un centro de salud o un hospital de menor complejidad que no cuenta con tomografía y tampoco cuenta con posibilidades de reperfusión, pero el paciente llega por consulta por sus propios medios, también no debería demorar más de 15 a 20 minutos la evaluación, el control por enfermería, médico y el llamado al servicio coordinado para el traslado al centro especializado. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles actualmente y en la Argentina y en nuestra provincia principalmente? Tenemos la posibilidad de una trombólisis endovenosa y de trombectomía mecánica. La trombólisis endovenosa tenemos RTPA o arteplasa y TNK o TNXT-plasa. El RTPA es el que estamos utilizando actualmente, TNXT-plasa está desde el año pasado en Argentina. Todavía en Mendoza no contamos con su uso.
pero es actualmente el alteplasa el que estamos utilizando. Entre los dos no hay muchas diferencias, salvo las vías de la forma de administración y la vida media de cada droga. La trombectomía mecánica es otra herramienta con la que contamos, otro tratamiento, que es la extracción del coágulo que está generando la obstrucción. Y acá en Mendoza, en la parte pública, el Hospital Central es el único que cuenta con esta posibilidad. Con respecto a la trombólisis endovenosa, el RTPA o el T-Plaza está desde 1995 aprobado para el uso en el ACV isquémico, 1995, pero para una ventana de inicio de síntomas de 3 horas en ese momento. Después hubieron múltiples estudios, y entre ellos este de 2008, en el cual se extendió la ventana para 4 horas y media, es decir, desde que iniciaron los síntomas hasta las 4 horas y media de iniciados los síntomas, uno puede infundir alteplasa con seguridad. ¿Qué es el alteplasa o RTPA? Bueno, su sitio de acción es aquí. Se une al plasminógeno que está unido a la fibrina y lo activa a plasmina, y esta puede iniciar el proceso de fibrinólisis, es decir, de destrucción del coágulo que está obstruyendo el vaso sanguíneo. Principalmente el RTPA y el TNK son efectivos en la circulación de vasos más pequeños, no en la circulación de grandes vasos. Por eso es que lo complementamos con otros tratamientos. ¿Cuándo usamos trombólisis endovenosa? Bueno, hay criterios de inclusión, entre ellos pacientes mayores de 18 años, más que nada porque todos los estudios que se han realizado han sido en pacientes mayores de 18 años, y porque menores de 18 años también hay otras causas más frecuentes como arteritis inflamatorias y otras. En cuanto otros criterios de inclusión serían los síntomas neurológicos agudos que sean compatibles con ACV, pero con una tomografía que se haga en el centro receptor que no evidencie sangrado, porque esto es una contraindicación absoluta. Que el inicio de los síntomas sea dentro de las 4 horas y media y que por supuesto no cumpla con los criterios de exclusión. Como criterios de exclusión, principalmente el sangrado al cerebro, tumores, que haya tenido un ACV isquémico en los últimos 3 meses, o un traumatismo dentro de los 3 meses, cirugías cerebrales, hemorragias subaracnoideas, historias de sangrado cerebral, endocarditis infecciosa, disección aórtica, que la presión arterial sea mayor a 185-110 o que la glucemia sea menor a 50. Dos situaciones que ante un paciente con ACV isquémico primero deben corregirse y estabilizarse para pensar posteriormente en hacer una trombólisis endovenosa. Y otras situaciones como diátesis hemorrágica, plaquetas menos de 100.000, un TTPK prolongado, un RIN mayor a 1.7 o que hayan utilizado anticoagulantes directos en las últimas 48 horas o heparina de bajo peso molecular en las últimas 24 horas. Esos son los criterios de exclusión absolutos. Y como dije, una de las situaciones que debemos controlar estrictamente es la tensión arterial en el paciente que tiene indicación de trombólisis endovenosa. Esta presión arterial no debe superar los 185-110. En ese caso, que supere, debe suministrarse medicación endovenosa para bajar, entre ellas la betalol. Y además, hacer un control neurológico estricto. Utilizamos unas escalas tanto al ingreso del paciente como durante la infusión y para controlar posteriormente, que se llama en NIS. Esta escala es una escala objetiva que uno la puede descargar en el celular. Hay diferentes checklists en las cuales uno va valorando distintos
aspectos del examen físico y determina una puntuación, mientras más grande es mayor el daño, y con esto uno puede tomar diferentes decisiones en cuanto al tratamiento que se le va a otorgar o contraindicación para el tratamiento, y también para ir controlando evolutivamente el paciente. Posterior a la trombólisis endovenosa tenemos los cuidados que debemos tener post-trombólisis, idealmente en una unidad de cuidados críticos. Los puntos que tenemos que tener en cuenta es que no debemos otorgar antitrombóticos como aspirineta o clopidogrel dentro de las primeras 24 horas. La tromboprofilaxis debe ser mecánica inicialmente. Tenemos que tratar de evitar colocar sondas nasogástricas, sondas vesicales, vías intraarteriales las primeras 24 horas, lo menor invasivo posible. La dilución debe ser evaluada dentro de las primeras 24 horas, es primordial. Y esto lo pueden hacer, hay distintas escalas que se pueden utilizar. Una que pueden utilizar tanto enfermeros, médicos, kinesiólogos, es la prueba de las 3 onzas o 3 tragos, como una valoración inicial, y después, ya una vez contando con el servicio de fonoaudiología, hacer una evaluación más exhaustiva de la dilución. Importante la rotación y la prevención de úlceras por presión. Y posterior a las 24 horas se debería realizar una tomografía o resonancia del cerebro para ver en qué situación estamos, valorar el tamaño de ACV, las complicaciones hemorrágicas que pudieran existir y definir también el inicio de antitrombóticos o de tromboprofilaxis con heparinas para los pacientes. Con respecto a la trombectomía mecánica, algo muy corto, la trombectomía mecánica, como les dije, en el Hospital Central contamos con posibilidad de realizarla. En las distintas guías hay ciertas recomendaciones. La 1A es que se haga dentro de las primeras 6 horas de iniciados los síntomas, con un score de NIS mayor a 6, que los vasos que se van a reperfundir tienen que ser de gran calibre, por ejemplo, una arteria carótida interna o un segmento M1 de la arteria cerebral media, que el paciente funcionalmente haya sido una persona autoválida, no postrado, que sean mayores de 18 años, ¿sí? Y esta escala tiene que ver con hallazgos tomográficos. Esa es la indicación 1A con la que actualmente nos manejamos, pero debemos saber que existen múltiples estudios que se han ido haciendo para extender la ventana, es decir, que se puede dar hasta 24 horas. En el caso con trombectomía mecánica, por ejemplo, tenemos los estudios de FUS3 y DOWN que también tienen sus recomendaciones. Se puede hacer trombectomía mecánica, pero siempre apoyándonos con imágenes, tomografías con perfusión o resonancia con difusión FLAIR, para evidenciar tejido que nosotros podamos salvar, ¿sí? Siempre esa ventana extendida es apoyada en estas imágenes y, por supuesto, con ciertos criterios de elegibilidad. Con respecto a los algoritmos que utilizamos en centros avanzados para el tratamiento de ACV, una vez que llega el paciente, se hace el triage, que también debe ser rápido, valoración del NIH, la glucemia, se puede extraer sangre para procesarla, pero no deben ser los resultados los que nos tengan que demorar, las vías periféricas, control de la TA, y posteriormente tenemos que valorar si estamos dentro de las primeras 6 horas o ya hemos pasado las 6 horas, pensando en estos nuevos protocolos. Si estamos dentro de las primeras 6 horas, deberíamos hacer una tomografía o una asociada a una IGTC, y si presenta un sangrado, por supuesto no deberíamos realizar ningún procedimiento de tipo reperfusión.
Pero si no tiene sangrado y estamos dentro de las primeras 4 horas y media, podemos infundir el RTPA. Si estamos entre las 4 horas y media y las 6 horas, actualmente, según los protocolos, podemos tenemos una oclusión de gran vaso, es decir, arteria carótida interna, segmento M1 o M2 de la arteria cerebral media, podemos hacer trombectomía mecánica. Fíjense que también el tiempo tiene que todo esto resolverse, lo ideal dentro de la primera hora, dentro de los primeros 45 minutos, la llamada hora de oro. Hay múltiples estudios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, estos son algunos de los tantos que hay, en los cuales se van extendiendo ventanas, se van utilizando otras imágenes para apoyarse en decisiones, para tomar decisiones, y para poder dar respuesta a distintos sitios de afección, ¿sí? Actualmente contamos en Mendoza con una red pública de ACV, en la cual principalmente hay 2 hospitales que son los que están centralizados. Uno es el Hospital Central y otro el Hospital Lago Mayor. Los 2 están actualmente certificados como centros esenciales para el tratamiento de la ACV. Los hospitales periféricos, hospitales Carabelli, Yetacos, el de Malago, el Perpato y Saporiti, cuentan con posibilidad de tomografía y de trombólisis. A estos hospitales llegan pacientes por sus propios medios o derivados de centros de salud, y a la trombólisis la coordina el Hospital Lago Mayor vía telemedicina. A su vez, los centros de salud de Gran Mendoza o hospitales de Gran Mendoza, pero de menor complejidad, como Hospital Cícoli, Encinas, Carrillo, Parisien, que no cuentan con tomografía ni posibilidad de trombólisis, pueden derivar a estos 2 hospitales pacientes para recibir tratamiento oportuno de ACV. Y porque desde la valoración del Hospital Lago Mayor o en el Hospital Lago Mayor hay un paciente candidato para trombectomía, también pueden ser derivados estos pacientes al Hospital Central, que es el que cuenta con la posibilidad de trombectomía mecánica. Voy a hablar brevemente de la unidad de ACV. La unidad de ACV es aquella unidad o equipo de trabajo que está constituido por múltiples disciplinas: enfermería, emergencias, neurología, terapia intensiva, neurocirugía, el neurointervencionismo, es decir, la gente de hemodinamia, medicina interna, fonoaudiología, trabajo social, rehabilitación, imágenes. Todos ellos trabajando por un mismo fin, darle la atención oportuna, correcta, facilitar el cuidado del ACV agudo, poder durante la internación continuar con los procesos de rehabilitación para lograr una alta precoz y una reinserción social precoz del paciente. Estas unidades de ACV también permiten actualizar permanentemente al personal, tanto de la unidad como del centro, y también trabajar continuamente con la comunidad para el reconocimiento precoz e instruirlos también sobre esta situación, sobre que hay hospitales que pueden otorgarle tratamiento ante un eventual ACV. Y no olvidar la etapa postaguda. El paciente que una vez se va de alta va a irse con distintos grados de discapacidad, por lo cual va a requerir continuar con rehabilitación neuromotriz, terapia ocupacional, rehabilitación fonoaudiológica. Todas estas en parte las inician en los centros de atención hospitalaria y después deberían continuarse, ¿sí? Esto nos permite lograr una reinserción social del paciente precoz, que pueda volver lo más cercano a su estado inicial, antes del ACV. Y
también no olvidar de completar, realizar estudios diagnósticos, controlar los factores de riesgo, continuar con los tratamientos, todo esto en pos de una prevención de nuevos eventos, una prevención secundaria. Como conclusiones, sabemos entonces que el ACV es una patología, una emergencia médica, y una patología que depende del tiempo, es decir, más tiempo, más daño cerebral existe. Por eso debemos actuar con rapidez, que genera altos costos en salud, tiene una alta tasa de discapacidad, recordando que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, y también una alta mortalidad. Es que es muy importante generar protocolos de trabajo tanto prehospitalarios como hospitalarios, fomentar el reconocimiento temprano, usar las escalas PAS, Cincinnati o la que resulte más cómoda, más práctica, pero para que nos permita trabajar con rapidez y detectar precozmente. Conocimos que hay tratamientos disponibles, trombólisis endovenosa hasta las 4 horas y media y trombectomía mecánica hasta las 6 horas de iniciados los síntomas, con posibilidad futuro de poder extender estas ventanas terapéuticas para dar tratamientos oportunos y disminuir las secuelas a futuro. Y fomentar la conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios, estas unidades de ACV, que nos van a ayudar a agilizar los tiempos de trabajo, disminuir los tiempos de estancia hospitalaria y también lograr una reinserción social del paciente, tratando de que vuelva, como les dije, a estar lo más similar a su estado